creo que la parte más esencial, no voy a decir más importante, es la adoración, porque preparamos el ambiente. Amén. Afirmamos que la presencia del Señor está. Amén. Mi alma adora al Señor. Hoy quiero hablarles, el título del sermón es Ama el proceso. O vamos a decirlo así, ama los silencios del proceso. Y esta semana que comenzaron las clases, a mí me gusta siempre a mis estudiantes darle una motivación, porque ellos empiezan con la desmotivación, que el verano, que se acabó, que tengo que madrugar. Y encontré un video que tocó mi corazón y va bien acorde con la palabra que vamos a hablar hoy. Y en este video se mostraba a una persona hablando y las palabras que dijo son como sigue: el éxito es el resultado de los silencios del proceso. Contrario al golpe de suerte que la sociedad nos dice que es el éxito, consta de hacer lo mismo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez hasta que algo sucede. La mejor prueba de esto son las biografías de los grandes genios, artistas o próceres de alguna cultura. Nos lo presentan como estrellas brillantes, pero dejan de un lado los silencios del proceso. En consecuencia, al mirarlos es inevitable pensar que estas personas no sean más talentosos que nosotros, tal vez sean más inteligentes, tengan mejores ideas, o tuvieron una mejor educación, o crecieron en algún background que tuvieron todas las oportunidades. Y aunque todas estas frases parecen un cliché, porque yo no sé si usted ha mirado todos estos genios, cuando le mencionan a Einstein, a mí me da risa, porque cada vez que en las clases mencionan a este genio, los estudiantes hacen, oh, claro, sí es un genio. Pero se nos olvida que todas estas personas, las fortalezas que tienen, lo que le abrió paso al éxito fue el trabajo duro en el silencio. Si usted mira la biografía de Einstein, se va a dar cuenta que se colgó en 4º grado. Así que si usted no se colgó en 4º grado, usted puede ser igual de inteligente que Einstein. Por tanto, la grandeza no es más que el constante esfuerzo de personas ordinarias que decidieron vivir el proceso. Y el proceso no es más que los despiadados golpes del cincel que te permiten tallar tus logros en la roca que es la vida. Ahora, ¿por qué es tan importante el proceso? La realidad es que el proceso cambia el pensamiento y transforma el corazón. Pero no basta estar viviendo el proceso, hay que enamorarse del proceso. Y es cuando tú te enamoras que te das cuenta que ese proceso moldea tu carácter. ¿Dónde tú lo ves? Porque cuando te dan una encomienda, tú la haces aunque nadie te esté viendo. Tú la haces aunque no haya premio. ¿Y dónde radica todo esto? Es en el proceso donde tú te haces mejor. Ahora, en este video mostraba una imagen. Yo no sé a quién le guste Animal Planet, National Geographic, que muestran historias de animales. Y esta persona hacía referencia a los leones. Y decía que los leones, o las leonas también, la meta de ellos, en este caso las leonas, no es la presa. La meta de la leona es acecharla hasta que la pueda cazar. ¿Qué quiere decir esto? Que para esto es que ellos viven. Los verdaderos o las verdaderas leonas aman cazar, pero aman cazar porque aman tanto el proceso como aman el premio. Y ahora para nosotros y nosotras, ¿por qué debemos amar el proceso? Lo voy a decir como le digo a los estudiantes, porque aún no has terminado. En el Evangelio de Lucas es un evangelista que muestra a Jesús, y hace algún tiempo estaba predicando sobre esto, que Lucas es un maestro que forma relaciones nuevas.
A Lucas le interesa mostrarnos a los discípulos interactuando con Jesús y aprendiendo del proceso. Contrario a Marcos, Marcos es un evangelio que es bien duro. Te muestra a los discípulos cometiendo errores y Jesús saca el marrón y le mete. Y uno dice como que Dios mío, pero qué duro. La realidad es que Marcos te muestra el proceso desde otro ángulo y te muestra que el esfuerzo de este maestro está dirigido a capacitar a las personas que se dejan mover. Y esta es la importancia del proceso. Todos comenzamos un proceso. Yo tengo una tía que dice que el que no quiere envejecer, que no nazca. Y es una realidad. Tú ves muchas personas que si botox por aquí, que si botox por acá. Miren, sí, eso va a durar un instante, pero la realidad es que ¿cómo es la patita? Eso. Las patas de gallo le van a salir otra vez. Tal vez usted se pone botox aquí y queda como Angelina Jolie y se ve muy hermoso, pero en algún momento eso va a desaparecer. Y es que esta sociedad a nosotros nos ha enseñado a descartar el proceso. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas, Jesús específicamente en este capítulo comienza a hablarle tanto a los discípulos como a las multitudes y empieza a hablarle de lo que es el proceso. La pastora predicaba el domingo pasado de la parábola del rico insensato, y cómo Jesús hacía énfasis en el hecho de dejar a un lado la ansiedad terrenal. ¿Por qué? Porque la ansiedad terrenal es algo que nosotros sí podemos controlar. No podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar dónde nosotros ponemos nuestra vista. Y Jesús le mostraba que la situación del rico estaba en su corazón y su mente porque estaban centrados en la tierra. Y en contraste, Jesús es un maestro espectacular. Yo recuerdo a uno de mis estudiantes, creo que lo he dicho varias veces, estábamos estudiando los 10 mandamientos y sale y me dice, ay maestro, yo no quiero leer. Y yo le dije, pero explícame, es temprano, ¿por qué tanta negatividad? Me dijo, mira esos mandamientos, dice, no haga, ¿y qué se supone que yo haga? Miren, mi mejor proceso ha sido ser maestra de high school. Eso es un reto. Fue en la voz de ese estudiante que yo me di cuenta que no nos han enseñado los 10 mandamientos correctamente. Así que yo me la tuve que sacar de la manga en ese momento. Yo dije, Padre, este es tu momento porque yo no puedo hacer nada. Y recuerdo que a mi mente vino el ejemplo de cuando tú miras a la mujer de tu prójimo y lo primero que me salió, y se los confieso, eso fue de la baqueta, no pasó por ningún tipo de filtro. Yo le dije, si tú miras la novia de tu amigo, por lo menos una gasnata vas a comer. Miren, el nene me miró y hizo. O sea que dentro de los no, lo que Dios está buscando es cuidarte de las consecuencias. ¿Por qué? Porque si tú amas más al dinero de lo que amas a Dios, vas a empezar a centrar tu mente y tu corazón en la tierra. Y de ahí sale la ansiedad de la que está hablando Jesús. E inmediatamente Jesús en esta lectura le hace una comparación, porque Jesús, como les mencioné, es un maestro excepcional. Él no te deja en los no hagas. Por lo tanto, cuando empieza a hablar del rico insensato, habla del afán y la ansiedad, y también empieza a hablar de los siervos vigilantes. Y les dice, ¿sabes qué? Contrario a esto, bienaventurados aquellos que cuando llegue su Señor los encuentra vigilando. Y esto es importante. Hace un tiempo yo predicaba de lo que es ser bienaventurado. Bienaventurado significa feliz. Y una de las cosas que mencionábamos era que la verdadera felicidad está en dar fruto, no en las circunstancias. Por tanto, cuando Jesús le empieza a hablar, le dice en el verso 35, es importante que cuando tengas ceñidos tus lomos, tu manto no te sea obstáculo.
Yo soy maestra de high school y mis ejemplos son bien a nivel. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la Universidad de Calle, siempre hay una diferencia entre los que son de ciencias naturales y los que son de ciencias sociales. Una diferencia bien marcada. Los de ciencias naturales van en tenis, en maones, ellos parecen que llevan 3 semanas sin dormir, probablemente despeinados, y no los juzgo. Yo estuve 3 años en ciencias naturales y es que no hay break para peinarse, eso es real. Y cuando yo me cambio a ciencias sociales, esa primera semana yo llegué como usualmente llegaba a ciencias naturales y yo hice, espérate, allá había nenas en taco. Y yo empecé a pensar y yo decía, espérate, la Universidad de Calle está en un monte. Tú tienes que subir cuestas a todo lo que da. Para empezar tienes que dejar el carro afuera porque el parking es afuera y te tienes que montar en una guagua para llegar. Y yo los miraba y decía, y estas mujeres vienen y maquilladas. Ciencias sociales. ¿Qué sucede cuando tú no estás preparado para lo que te vas a enfrentar? Te vas a poner cosas que te van a hacer obstáculos. Por lo tanto, cuando Jesús les dice, tienen que tener cuidado de tener ceñidos vuestros lomos, lo que le está diciendo es, no permitas que nada se meta en el medio para tú rendirle el servicio al Señor. ¿Por qué? Porque cuando este Señor llegue, vas a estar tú. Miren, era un espectáculo, verlas tambalearse en las cuestas. Yo confieso, yo me sentaba a bucearla. Y tú las veías en las plataformas allá afuera. Esa no era la vestimenta apropiada para el lugar donde estaba. Y nosotros como cristianos muchas veces permitimos que sobre nuestros lomos hayan cosas que nos son obstáculos. Y Jesús entonces le hace énfasis y le habla y le dice, deben tener las lámparas encendidas. Es necesaria la preparación, es necesaria la oración antes de salir, es necesaria la oración aún en medio de la situación, es necesaria la oración cuando todo está bien. Recuerdo un pastor de jóvenes que yo tuve que me decía, la oración es como un banco. Si tú no depositas, no hay nada que sacar. Por tanto, cuando esa oración te cubre, comienza a convertirse en tu brújula. ¿Por qué? Porque tú empiezas a desarrollar discernimiento. Empiezas a prestar atención a lo que la gente dice. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si hay una persona que lo único que hay en su boca es chisme, adivine qué hay en su corazón. Si en su boca lo único que hay es crítica, adivine qué hay. Eso nos deja ver cuán vacía está esta persona. Por tanto, Jesús en el verso 37 lanza, yo creo que esa es una de las palabras favoritas mías, le dice, bienaventurados aquellos siervos que su Señor encuentre velando. A pesar de que él estaba hablando de un Señor terrenal, estaba haciendo referencia a sí mismo. Y en Lucas 22-27 hace referencia de que este Señor se los va a sentar a la mesa y les va a servir. Jesús le estaba diciendo a esta comunidad de fe, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tal vez el Señor terrenal no te va a recompensar, pero tú le sirves a un Señor que si te encuentra velando, Él te va a sentar a ti a la mesa y Él te va a servir. Porque tu Señor es como el que sirve. Luego de esto, para finalizar esta perícopa y entrar a la que nos ocupa, Él le dice que el Señor vendrá como el Hijo del Hombre, como ladrón en la noche. Y el estar preparado es bien importante, hermano. Yo recuerdo cuando yo me fui de entrenamiento la primera vez. Miren, el drill sergeant no creía en mí y yo tampoco. Yo no creía que lo iba a lograr. Pero yo en algún momento dado dije, ¿sabes qué?
a mí me van a tener que sacar a arrastrar de aquí. ¿Por qué? Porque yo llegué y lo voy a lograr. Y a mí lo que me salvó fue la disciplina, no me salvó más nada. Yo recuerdo que las luces se prendían a las 4:30 y mi reloj sonaba a las 4:20. Porque yo tenía que hacerme la dona al punto que no se me cayera con todo lo que íbamos a brincar y a saltar. Y cuando daban las 4:30 ya yo estaba lista y me paraba allá afuera, en atención. Y usted sabe que no era que yo era brillante, no era que yo tenía cuerpo, mírame, no era que yo lo podía lograr, no. Es que hubo algo, comprendí la necesidad de estar preparado. Y el Evangelio es igual, hermanos y hermanas. La persona que no ora es una persona que está desprotegida. Una persona que no lee la palabra es una persona que no conoce las promesas del Señor. Es una persona que no conoce hasta dónde el Maestro va a ir por ti. Cuando el Señor comienza a hablarles entonces, ya que le ha hecho la comparación entre este rico insensato y estos siervos vigilantes, entonces le comienza a hablar de lo que es el siervo infiel. Y hace unas observaciones bien importantes. En el verso 22 dice, el Señor contestó, imagínense a un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de sus sirvientes y es Él quien repartirá lo debido o la ración de trigo a su debido tiempo. Hermanos, cuando Jesús le está hablando de esto, le está hablando de un capataz. No sé quién le gusta las series viejas, las novelas viejas. Yo me acuerdo desde la novela Chica. Yo la veía con mi mamá, donde tú veías el capataz dirigiendo todo, dirigiendo la hacienda. Y había algo bien importante en estos capataces. Los capataces eran igual de esclavos que los demás. Había solamente bien soberas las diferencias. Los capataces tal vez llevaban más tiempo, conocían bien la hacienda, pero gozaban de la confianza del Señor. Y cuando el Maestro le está hablando a los discípulos, da dos descripciones bien importantes. Este administrador o este capataz es digno de confianza. Quiere decir que esta persona, los años que lleva, que deben ser muchos, para ser el capataz, había hecho un buen trabajo, porque su Señor lo juzgaba digno de confianza y era una persona capaz. Y dice que el Señor lo puso frente a sus sirvientes y más que dirigir, le encarga que le entregue la porción a cada uno de los sirvientes. Y aquí es que entra el proceso, porque el Señor nos ha llamado a todos y a todas. El primer llamado que Dios nos hace es a salvación. Yo creo que ese es el milagro más grande. Luego de eso, la palabra dice que Dios le dio dones a cada persona. Dice la palabra que unos son maestros, otros son administradores. Hay diversidad de dones. El Espíritu es el mismo. Y Dios nos ha llamado a todos a servir. No hay llamados distintos. Dios a todos nos llamó a servir en diferentes lugares. Y es tan importante el que imparte la palabra como el que trabaja limpiando el templo. Y eso es importante que lo sepamos. Y cuando Dios nos llama porque somos capaces y nos ve dignos de confianza. Ahora, cuando empieza el Maestro a hablar, le dice, tiene que repartir a su debido tiempo la ración de trigo correcta. Y aquí es que entra el proceso. Cuando uno no ama el proceso, uno empieza a hacer las cosas, como me decía mi mamá, con las patas. Yo recuerdo que cuando mi mamá me mandaba a fregar, mire, yo odio todavía fregar ollas, todavía lo odio. Y yo venía y fregaba, yo limpiaba hasta las mesas, yo limpiaba todo, aquí yo quedaba a verdad. Y las ollas, seguía tanto. Y mi mamá me decía, tú siempre haces las cosas con las patas. ¿Qué sucedía? Mire, todavía no me gusta lavar la olla. Lo que sucede es que ahora la señora de la casa soy yo, ahora me toca a mí. Pero la realidad es que a mí no me gustaba, yo no amaba ese proceso, eso de sacarle la comida y tener que botarla. Es ese
alrededor de cómo yo brinco eso. Y en la vida de los cristianos y cristianas muchas veces hacemos eso. Decimos, ¿sabes qué? Tal vez si oro bonito, Dios me escucha más. Y la realidad es que la palabra dice que Dios escudriña el corazón. Y tu oración puede tener palabras de domingo y te puedes aprender todos los textos bíblicos y ponérselos todos en filita. Pero si tu corazón no va conforme a la voluntad del Señor, tu oración no pasó del techo. Y es en este proceso que el Señor entonces, cuando le da este encargo, lo que le dice es que tú tienes que vigilar que los que están a tu cargo tengan lo necesario. Y en este momento yo tuve que hacer una radiografía de mi ser. En el llamado que Dios me ha hecho, me he encargado yo de que cada quien tenga lo que necesita. O he buscado formas alrededor para decir, eso está bien hecho. Cuando le da este encargo, le dice específicamente, tú eres digno de confianza y eres capaz. Cuando dejamos de amar el proceso, empezamos a jugar con eso que el Señor nos dio. Más adelante en la lectura, menciona que esta persona deja de hacer lo que el Señor le pide. Y dice algo bien importante, me voy a adelantar, pero necesito que lo sepan. Dice que el siervo dijo en su corazón. Amados hermanos y hermanas, es bien importante lo que tú te dices a ti mismo. Porque lo que dicen los demás lo están viendo de afuera. Pero lo que te dices tú es tu motivación. Cuando nos paramos frente al espejo y le prestamos atención a lo que los demás dicen, nos pueden sacar de nuestro curso. Pero déjeme decirle que ahí va a haber un Espíritu Santo recordando las promesas del Señor, diciéndote, aquel dice que tú eres inútil, pero la palabra dice que no, la palabra dice que yo te llamé y te redimí. Cuando hay personas que te dicen, tú no eres digno, tú tienes que recordarle, no, hubo un maestro que murió por mí en la cruz del Calvario y no voy a desperdiciar esa sangre que me ha hecho nuevo. Cuando te lo dice otra persona, esas promesas son las que te van a defender. Por eso es que dice la palabra, abogado tenemos para con Cristo, que puso los decretos que nos eran contrarios en la cruz del Calvario y las puso allí, las expuso. Pero lo que te dices tú, escúchame bien, va a luchar con lo que el Espíritu Santo te está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos decimos, el Señor me llamó, pero yo creo que se equivocó, por más que el Espíritu Santo te toque la puerta y te diga, mira, estas son las promesas, tú elegiste o elegimos dejar de un lado la palabra del Señor para creer una mentira. Por eso es que la palabra dice que el enemigo lanza dardos. No dice que el enemigo se puede meter en tu mente. Yo me reí una vez con una persona que me dijo, eso es un pensamiento de diablo. Mira, yo leo mucho la Biblia, así que yo empecé a buscar versículos. Y le dije, fíjate, pero yo nunca leí un versículo así. ¿Dónde está eso? No, es una revelación. Yo, fíjate, una revelación. Miren, el enemigo no puede ponerte pensamientos. El enemigo te puede susurrar al oído. Y aquí está el detalle, cuando nos paramos frente al espejo y decimos o decidimos dejar de un lado las promesas del Señor y escuchar eso que nos está susurrando. Este administrador, desde el principio de entrada, Jesús dijo, es digno de confianza y es capaz. Pero en ese proceso, ese administrador o ese capataz dijo en su corazón, ¿qué dijo? Verso 45.
mi señor o mi patrón llegará tarde. Yo no sé si a usted le pasó, todo, o vamos, a la gran mayoría tienen hermanos, que mamá sale y te dice, cuando yo llegue yo quiero los platos fregados, yo quiero todo recogido, y uno, sí, mami, sí, se fue. Si usted tiene alguien en su casa bondadoso que le diga, tu mamá va a llegar ahí, pues tú corres y lo haces. Pero si no, Dios está hablando por ahí. Si no, llega mamá y ¿qué pasó? El problema no es que mamá llegó temprano, el problema no es que mamá, créanme, mamá no está buscando llegar 5 minutos antes para cogerte. El Señor aquí en esta parábola no estaba buscando llegar a la hora desprevenida para cogerlo. Ese Señor lo creía digno de confianza. Lo que pasa es que este administrador dijo en su corazón, mi Señor va a llegar tarde. Y eso es una falta de discernimiento. Eso es cuando nosotros empezamos a leer los tiempos y dejamos de orar. Cuando nosotros empezamos a leer los tiempos, entonces comenzamos a mirar que probablemente porque yo lo conozco, que cuando se va en esos viajes puede que no llegue, o puede que llegue una semana más tarde, empezamos de dejar de amar el proceso. ¿Y cuál es la evidencia? Porque inmediatamente dice, entonces comienza a maltratar a los sirvientes, a comer, a beber y a emborracharse. Aquí hay un problema del corazón. Esta persona no solamente se dijo en su corazón, mi Señor va a llegar tarde. Esta persona se sentó en la silla de su Señor. Esta persona comenzó a creerse con los derechos de su Señor. E inmediatamente, miren la distancia que hay entre ser digno al maltrato. Es cuando nos queremos adueñar y decir, esto es mío. Y aquí las cosas se hacen como yo diga. Y usted cállese la boca, porque aquí vamos a hacer las cosas como yo diga. Ahí hay una falta de discernimiento. Ahí hay una falta de conocer las verdades del Señor, porque cuando tú amas el proceso y te dejan ahí aún, como dice la palabra, aunque la higuera no florezca, aunque no dé fruto, yo voy a continuar esperando al Señor. Aunque el cheque no llegue a tiempo, sigue siendo mi proveedor. Aunque la enfermedad toque mi vida, Él sigue siendo el que me sana. Aunque la sanidad no llegue, eso no va a cambiar a mi Señor. Esa es la diferencia entre amar el proceso. Cuando tú amas el proceso, tú haces las cosas una y otra vez. Una y otra vez. ¿Y tú sabes cuál es el premio? El premio no es que el Señor venga y te pare al frente. Hay muchos cristianos y cristianas sufriendo porque el pastor no les dice que lo hizo bien. Porque el jefe no te dice que lo hiciste bien. ¿Sabes cuál es la realidad? Que el premio está en que en esta vez yo fallé así. Pero la próxima vez cuando lo hice en menos tiempo. Y la próxima vez que lo hice, se me dejó de olvidar esto. Y te vas monitoreando tú. Una de las cosas que sucede cuando tú estás en entrenamiento es que el drill sergeant tiene la capacidad de que tú rindas al 100%. Cuando tú sales de ese entrenamiento, ya no tienes una persona que te diga cuándo te tienes que ir a correr. Ya no tienes una persona que te diga cuándo tienes que hacer las cosas. Y tú empiezas a ver el rendimiento de la gente así. ¿Por qué? Porque no aman el proceso. Porque entonces empiezan a decir, ay, que a mí no me gusta irme a correr porque sudo. Mira, el día que usted no se vaya a correr y no sude, avíseme. No, yo no me voy a ir a correr porque es que me lastimo. Y tú te imaginas que yo me lastime cuando me toque el piti, entonces no puedo correr. Fíjate. Empezamos entonces a buscar excusas. Porque ya el proceso no me es atractivo, porque ya yo misma no me monitoreo, porque ya suelto las palabrotas y mira, ni por aquí me pasa que de la abundancia del corazón habla la boca.
que cuando veo la oportunidad de hacer la trampa, hago la trampa y ni por aquí me pasa que yo soy cristiana. Que cuando comienzo a leer la Biblia, y miren, yo no lo juzgo, yo me he quedado muchas veces dormida encima de la Biblia y he orado 8 horas. Sí, pero dejo que eso me mine. Yo sé que este sermón no va a sacar muchos amenes, pero el Señor ministraba a mi corazón y me decía, es importante que se ame el proceso. Mire, si las personas que aquí, los síndicos o las personas que limpian no amaran el proceso, no vendrían más. Porque debe ser frustrante llegar y encontrar el papelito que le dijeron el domingo que no lo tire. Para mí es frustrante ver a los estudiantes intentar copiarse. Yo se los digo, ustedes ponen cara de culpable. Cada vez que yo los veo copiándose y los miro, hacen. Y digo, wow. O tú los ves que tienen los ojos así, de momento uno solo hace. Y yo digo, wow. Las gomitas Lion pasando. Eso es lo primero que yo le digo el primer día. Miren, no lo intenten. No lo intenten. Hay que amar el proceso. ¿Usted sabe por qué? Porque a mis estudiantes yo los enseño de esta manera. La maestra de vida cristiana. Yo le digo, tú te portas bien, vamos al fin del mundo. Ahora, lo hace y yo te corto las manos. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted empieza a amar el proceso, se da cuenta que usted tiene una inteligencia. Y en esa inteligencia yo puedo ponerme a estudiar y puedo dar el máximo y puedo salir bien. Y eso en mí crea disciplina. ¿Por qué? Porque si es en vida cristiana, pero tal vez para matemática necesito más práctica. Y va a ser la disciplina lo que a mí me va a llevar al éxito. Por tanto, el Señor ministraba mi corazón y me decía, este capataz, por pura diversión, comenzó a maltratar a los sirvientes. Por el simple hecho de sentarme en una silla y mirar a los demás, servirme. Hay gente que dice, yo les doy los cantazos por verlos brincar. Esa es la expresión. Es hacer las cosas por ver a la otra persona sufrir. Y esto nos habla del corazón. Porque esta persona comenzó a darse más importancia de la debida. Acusaba a los demás de estar robando, se emborrachaba. ¿Qué pasó con el carácter de esta persona? Miren, lo que nosotros no practicamos se pierde. Se pierde, eso es de entrada. Si dejamos de orar, créeme que el Espíritu Santo no le va a meter nada, ¡pum!, ora. No, eso no va a suceder. Y aquí nos muestra y nos habla de que este Señor llegó repentinamente. Miren, repentinamente es una descripción de cómo lo vio este capataz. Probablemente este señor dijo, yo voy a llegar en una semana. Y llegó en una semana. Pero cuando esta persona o este capataz dijo en su corazón, mi Señor va a llegar tarde, ya esta persona dijo, llega más adelante. Ya desde ahí comienza el repentinamente. Porque cuando tú estás preparado, nada sucede. Cuando tú estás preparado, llegó el Señor, llegó tu jefe y tú le explicas lo que estás haciendo. Y si eres una persona digna de confianza, le dices, mira, esto salió, esto no salió, este proceso debemos cambiarlo, mira en cuánto tiempo se están haciendo las cosas, vamos a compararlo. Y tu jefe va a mirar y va a decir, mira, si tienes razón esto. Pero a este le llegó repentinamente. Hermanos, los procesos, amar el proceso, a qué el Señor te llamó. ¿A qué te llamó? Si te llamó a cantar o a adorar, bueno, nos llamó a todos a adorar. Si te llamó a cantar, tienes que cantar todos los días. Tienes que cantar todos los días. Si el Señor te llamó a predicar su palabra, tienes que predicarle a todo el que se te pare al lado. Si te llamó a ser maestro o maestra, debes enseñarle a todo el que se te acerque. Si te llamó a administrar, administrar implica desde las finanzas hasta las cosas que estén bien puestas.
Se trata de amar el proceso, de darte cuenta y poder mirar hacia atrás y decir, antes yo hacía y ahora no hago. Yo tengo un conflicto grandísimo con esos testimonios de que yo mataba, robaba, hacía, y después que te tienen 1 hora en la película del capo, te dice, Cristo me salvó, Dios te bendiga. No sé si usted es como yo, pero yo digo, espérate, la matemática, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el proceso de conversión? ¿Dónde está que se arrepintió y que dijo esto no se hace? ¿Usted sabe por qué, amados y amadas? Porque siempre va a ser más atractivo el resultado. ¿Por qué? Porque simplemente si yo me paro aquí y les digo todas mis faltas, para muchos es desacreditarme. Pero si yo le digo, estas son mis faltas y Dios ha estado obrando de esta forma, estoy dándole la gloria a Dios y eso es distinto. Inmediatamente Jesús le dice, al que se le ha dado mucho, se le va a exigir mucho. Y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. Esta frase parece injusta, porque, y esto sucede mucho con los hijos, siempre hay un hijo que está pendiente, que es el que va donde mamá y papá y ve que están bien, y busca y lo lleva, y siempre hay un hijo charlatán, que ese es el que va y le tira a los muchachos allí y se va corriendo, el que no le avisa, el que le lleva a los nenes y no le lleva merienda. Y entonces este otro hijo, cuando va a visitar a mamá o a papá, escucha todas las quejas del otro. Y en nuestra humanidad nosotros decimos, qué injusto, yo que me porto bien y a mí me exigen más. Porque en muchas ocasiones los padres dicen, pues es tu hermano, tú sabes cómo es tu hermano, tú sabes que él nunca maduró. Yo siempre me imagino cuando dicen eso, algo verde cayendo, pero está bien. Y este hijo que hace las cosas bien dice, qué injusto. Y yo no había entendido esto hasta ayer que estaba viendo una película que le estoy poniendo a mis estudiantes. Si usted puede ver la película de Shaq, La Cabaña, véanla. Yo creo que esa película se debe proyectar en todas las iglesias. En una de estas escenas muestra al protagonista. El protagonista es padre de 3 hijos y estando de vacaciones sin su esposa, con los 3 nenes, se tira a salvar uno de sus hijos que se iba a ahogar, y en el salvarlo le roban la niña pequeña, la secuestran. Cuando hacen la investigación se dan cuenta que hay un asesino en serie que ha estado secuestrando niñas pequeñas y la niña muere. Y la película te va a narrar el proceso de perdón que este caballero tiene que pasar. Y en uno de los encuentros, casi al final de la película, Dios, en una imagen de un hombre, lo lleva al último adiós de su hija y le dice, tienes que perdonar al asesino. Yo les confieso que yo tragué porque yo pensé igual que él. Él lo que le contestó, él le dijo, yo quiero que él sufra como yo sufrí. Yo quiero que él sienta en carne propia lo que yo sentí. Y es más atrevido, le dice a Dios, y yo quiero que tú le hagas daño, porque eso es lo justo. Y fue en ese momento donde entró en mi mente esta disyuntiva de que sí parece justo. Pero es una disyuntiva, ¿por qué? Porque mi idea de justicia es pagar a cada quien por lo que hizo. Y en la película Dios le contesta, no, yo lo quiero redimir. Yo lo quiero redimir. Y Dios empieza a explicarle y a decirle, tú sabes, porque el protagonista le dice, o sea que su muerte, la muerte de mi hija, se va impune.
¿lo vas a premiar con la salvación? Y Dios le contesta, ninguna situación queda impune. A él las consecuencias lo van a alcanzar. Y esta es la idea de justicia de Dios. En este personaje Dios le dice, él también es mi hijo. Y es en ese momento donde uno comienza a pensar que Dios no nos paga como nos merecemos. Que de entrada te dice, tú eres digno y tú eres capaz. Pero está en nosotros decir, yo voy a amar el proceso. En esta escena, Dios le dice, tú no tienes que hacerlo solo. Empieza con decirlo, te perdono. Y muestran al joven como sigue, te perdono. Y es un proceso. Y le explica diciéndole, ¿sabes qué? El pedir perdón no implica que tú vas a tener una relación con esa persona. No lo implica. El pedir perdón es que tú vas a soltar ese lastre que llevas a tus espaldas y vas a decidir ser libre. Y todo va a comenzar, amados y amadas, con amar el proceso. En el proceso te vas a encontrar con gente que te va a hacer daño. Te vas a encontrar con gente que levanta las manos en la iglesia, que adora a Dios, y si puede meterte 50 puñalas, te las va a meter. En el proceso te vas a encontrar con gente afuera que ama más a Dios que la gente que está dentro. Y te va a volver loco el proceso o loca pensando, ¿dónde está Dios en esto? Pero se trata del proceso, hermanos. Cuando el Señor me llamó a mí a la pastoral, yo me reí. Yo le dije, Él a mí me dio el carácter que me dio y me llama a esto. Él me conoce y me llama a esto. Sin embargo, yo les puedo decir en el proceso que fue a fuerza de golpes que he aprendido a ser quien Dios quiere que yo sea. Y les tengo que decir que me falta muchísimo. Que el día que me dé un coraje, crezco, mido como 8 pies. Y la realidad de esto es que amando el proceso es que uno aprende a hacer silencio. Luché toda la noche por no contar esto, pero lo voy a hacer. Yo recuerdo en el proceso de ordenación pastoral, hace algunos años, con una denominación aquí, yo estuve 3 años en una práctica pastoral. 3 años. Con una figura pastoral bien hiriente. Son de esos pastores que se creen Jesús en el templo, lo que tienen son látigos. Y yo ante la injusticia no brego. Y le tengo que decir que la enfrenté muchas veces. Y cuando nadie se atrevía a decirle las cosas, yo con aceite iba y ¡fua! Las soltaba. Pero les puedo decir también que trabajé, que hice mi trabajo. Y recuerdo en el momento de la reunión donde iban a decidir si daban paso a mi ordenación pastoral, esta persona se paró allí, una sala llena de pastores, a decirme mentiras. Y les tengo que confesar que yo lo que decía en mi mente es que no se habla, se la traga. Pero más que eso era la decepción de ver a una persona que Dios llamó mentir por su ego. Yo lo que pensaba era, si yo soy insignificante, ¿cuál es el morbo de quererme aplastar? ¿Por qué? Y yo recuerdo que en oración el Espíritu me ha ministrado muchas veces, muchas veces. Y en ese momento el Espíritu me decía, cállate. Yo les tengo que decir que con mucha sabiduría en esa reunión yo me defendí como
toda tu boca arriba. Yo contesté las preguntas, pero nunca enfrenté a nadie y me fui. Y fue un proceso de 6 meses en oración hasta que Dios me dio la salida para esta casa. Y yo recuerdo un 31 de diciembre que, utilizando la palabra de Deuteronomio 8, decía esa palabra: yo te he pasado por el desierto porque quería probar tu corazón. Y recuerdo que más tarde de eso compré un libro que fueron muchas las veces que lo cerré porque no podía leerlo. Porque no era que me negara a perdonar, es que no lo entendía. Y recuerdo que ese libro decía que David aprendió 3 cosas en el momento en que Saúl le tiró esa lanza. Primero, aprendió a esquivar lanzas. Segundo, aprendió a mantener la boca herméticamente cerrada. Y tercero, aprendió a huir. Y ese libro continuaba diciendo por qué Dios ponía o puso a Saúl en la vida de David. Cuando yo leí eso, cerré el libro. Y recuerdo que el Espíritu me ministraba que siguiera leyendo y volví y lo abrí semanas más tarde. Y recuerdo que ese libro decía: si David no hubiese visto cómo era Saúl, se hubiese convertido en Saúl. Porque todos tenemos un Saúl adentro. Pero no es hasta que tú ves, lo que hacen esos Saúl a los demás, que tú entiendes el valor de amar el proceso, que tú entiendes el valor de quedarte callado cuando otro hiere, que tú entiendes el valor de seguir caminando cuando van a ser tus emociones las que contesten. Yo me prometí a mí misma desde ese día que yo no iba a volver a mirar a nadie sobre el hombro, pero sobre todas las cosas que yo iba a mirar a esa pastora con misericordia. Eso es amar el proceso. ¿Usted sabe por qué? Porque muchos pastores y pastoras han tenido su ceremonia de instalación. Muchos de ellos han tenido su reconocimiento. Le han puesto estolas. Yo no he tenido nada. Y le doy gracias al Señor por eso. ¿Usted sabe por qué? Porque a mí nadie me va a reconocer como ministro ordenado, que lo soy. Muchas personas dan por poco la capellanía militar, pero usted sabe por qué a mí no me importa, porque ellos no pueden hacer lo que yo hago. En mi ministerio, o en el ministerio que el Señor me dio, si hay que buscarlo debajo de los zombies, allá lo busca. En el ministerio que Dios me dio, yo me voy a correr con ellos y ellas. En el ministerio que Dios me dio, yo brego con unas crisis que nadie tiene idea que una persona puede estar viviendo eso. Y me niego a decirlo. ¿Sabe por qué? Porque la gloria es para el Señor. Y eso es lo importante de amar el proceso. ¿Y por qué Dios, al que mucho le da, mucho le exige? Porque Dios es un Dios que te da, pero te acompaña. Cuando ese Señor te acompaña, cuando ese Dios te acompaña, no hay necesidad de sentir las injusticias, porque la presencia, el acompañamiento de ese Señor basta. Y cuando Dios a ti te da y tú amas el proceso, tú empiezas a decir: exígeme, pídeme más, porque quien dirige el proceso es el que me llamó. Esta palabra termina hablando Jesús y diciendo: yo he venido a traer fuego a la tierra. Y esta es una de las palabras más malinterpretadas, porque piensan que Dios viene a crear división. Pero en este momento Jesús lo que está hablando es del juicio que se iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Y que Él iba a hacer el sacrificio, Él iba a satisfacer ese
juicio o esa ira del Señor. Por eso es que Jesús dice, pero también ya quiero que esto esté ardiendo. Jesús no se está quejando. Jesús lo que dice es, estoy viviendo un proceso de dolor y agonía que quiero que se acabe. Pero no es una queja, implica cumplir la misión. Porque crea la impresión de que Jesús se está quejando o que viene a traer división. Hermanos, porque a veces pensamos que la vida en el Evangelio es fácil, que es color de rosa, que a mí todo el mundo me va a querer, que vas a ser un cristiano espectacular. La realidad es que el proceso no es así. En el proceso tú te caes y hay una palabra que dice que Dios te levanta. En el proceso tú fallas y la palabra dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Y la palabra dice que cuando tú pides perdón, tú vas a tener ese perdón de parte del Señor. Que cuando tú eres una persona imperfecta y lo reconoces, ahí el Señor va a decir, yo me perfecciono en tu debilidad. Que cuando tú eres un cristiano o cristiana imperfecto, sabes que te tienes que cubrir con la armadura del Señor. Y sabes que esa armadura va a ser lo que te va a capacitar para echar a un lado los dardos del enemigo. El tú saberte imperfecto es el que te va a llevar a ti a decir yo tengo que orar. Porque este viejo hombre se me está saliendo. Aleluya. Y es en la oración que tú empiezas a echarlo para adentro. Gloria. Es en la oración que tú dices, yo voy a llevar cautivos todos los pensamientos a la cruz del Calvario. Que cuando viene esa ansiedad, tú dices, ¿sabes qué? Dejad vuestras cargas. Santo eres Dios. Es en ese momento que tú te das cuenta que el amar el proceso implica que vas a vivir muchas tormentas. Pero que ninguna de esas tormentas te puede hacer olvidar a lo que Dios te llamó. En esa historia donde están los discípulos en la barca y gritan. Yo he escuchado tantas predicaciones juzgando a los discípulos. Y miren, con todo mi corazón se lo voy a decir. Yo lo que digo es este chorro de bacalao. Los meten a esa barca y son los primeros que brincan. Los discípulos hicieron lo correcto. Los discípulos llamaron al maestro. ¿Cuántas veces hay personas que juzgan en esta historia a Pedro? Incrédulo, te hundiste. Mire, Pedro caminó sobre el agua. Que sacó su mirada de Jesús, sí, la sacó. Pero él caminó sobre las aguas y tú y yo no. Cuando tú empiezas a amar el proceso, te das cuenta que los golpes no te van a matar. Yo hoy puedo decirles, estaba embarazada de Abigail, primeros meses me encontré a una de las personas que en esa iglesia se encargó, fue la persona que lideró toda esta sarta de mentiras. Pero como Dios sanó mi corazón, y como yo le puedo decir hoy día, si me toca vivirlo otra vez, o si me dieran a escoger, lo vivo otra vez, yo fui donde esa persona a saludarme. Esta persona estaba en una de las neveras del pueblo. Esa mujer, ¿cómo se mete dentro de la nevera? Dije, fulana, ¿cómo estás? Esa persona no podía hablar. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted no hace las cosas bien, lo que le pesa es la conciencia. Y la conciencia, lamento decirle que lo va a acompañar hasta que se muera. Y yo le doy las gracias al Señor porque el Señor me pasó por el fuego y no me quemé. Me pasó por las aguas y no me ahogué. Me pasó por la dificultad y Él siempre estuvo. Mi invitación para ustedes, amados y amadas, es que amemos el proceso. ¿Por qué? Porque el convertirte en un cristiano o una cristiana va a traer división. Porque la gente te va a invitar a hacer cosas que tú vas a tener que decir que no. Porque la
decirle, ¿sabes qué? Mi nombre no lo uses para eso. Las personas van aún dentro de la iglesia a invitarte a hacer cosas que no están bien. Y tú vas a tener que decirle, el que me llamó no acepta esas cosas. Aleluya. Por lo tanto, donde quiera que tú estés en tu proceso, yo hoy te invito a que empieces a amarlo. Que si el Señor o estás en una situación donde tienes que soportar a alguien, cambia el significado de la palabra. A nosotros nos predican que tenemos que soportarnos unos a los otros. Y lo ponen con un sentido negativo, pero cuando tú vas al inglés dice support. Y cuando tú le das support a una persona es que lo apoyas. Aleluya. Si estás con una persona difícil, apóyala, porque ese es tu proceso. Y es ahí donde te vas a hacer mejor. Yo quiero hacer una oración. Si el Señor ha hablado a tu corazón, puedes levantar tu mano, puedes pasar al frente, puedes levantarte ahí en tu silla como lo entiendas. Yo quiero hacer una oración. Porque hay personas que están viviendo procesos bien amargos. Procesos donde hay preguntas. Y el dolor más grande es que no necesariamente van a haber respuestas. Y tal vez el dolor ya se ha tornado insoportable. Y muchas veces tenemos que recordarnos nosotros mismos las promesas del Señor, pero la duda se está abriendo paso. Y la palabra del Señor hoy para nosotros es amar el proceso, amalo. Porque Dios está. Porque Dios está. Porque su presencia se queda y acompaña. Padre, yo te presento a mis hermanos y a mis hermanas. Yo te pido, Espíritu de Dios, que te muevas con libertad. Está de más pedirte eso, porque esta es tu casa. Nosotros hemos venido con corazones dispuestos, pero tenemos corazones dolidos, Señor. Las circunstancias tal vez nos están ahogando. Y conocemos la palabra con nuestra mente, podemos recitarla. Tú no nos vas a abandonar, lo sabemos, pero necesitamos que esa palabra baje al corazón. Necesitamos que esa palabra haga rema en nuestras vidas. Y por conocer la palabra podemos decir que hay un Espíritu que es el Consolador. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú consolando. Que aunque las circunstancias no cambien, cambiaremos nosotros. Que aunque mis dudas estén tal vez tratando de sacarme del camino, Señor, yo te pido que seas tú que las disipes. Que aquellas preguntas que tal vez al momento no tengan respuesta, que seas tú llenando nuestro corazón con tu presencia. Allí donde comienzan y terminan las cosas, donde no hace falta explicaciones, Señor, donde solamente tú bastas. Yo te pido, Señor, que toques el corazón y me incluyo en la oración. Que nos abraces. Porque conocemos que tú estás, pero necesitamos sentirlo, Espíritu de Dios. Tú nos llamaste dignos y capaces. Espíritu de Dios, pon tu dedo en nuestra boca para hacer silencio si en algún momento decimos, mi Señor va a llegar tarde. Perdónanos si por el dolor hemos maltratado a otros. Perdónanos si hay algo en nuestro corazón que nos ha hecho sentirnos mejor que los demás. Lo reconocemos, fallamos, pero creemos que tú eres suficiente. Creemos que tu gracia siempre, siempre va a estar con nosotros. Creemos que tu perdón es todavía accesible. Creemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Creemos que tú separaste nuestros pecados como separaste tus brazos en la cruz, tan lejos como está el oriente del occidente. Señor, ayúdanos.
ayúdanos a sentir que tú te acuerdas de que nosotros somos polvo. Si nos hemos exigido más de lo que podemos dar, Señor, perdónanos también. Perdónanos porque no hemos descansado y confiado en ti. Yo te doy gracias, Señor, porque yo creo que tú lo haces. Yo te doy gracias porque tú eres fiel. Yo te doy gracias porque tú eres todo bondad. Yo te doy gracias porque tú desde el principio ideaste un plan para salvarnos. Yo te doy gracias porque la obra que tú comenzaste la vas a cumplir. Siempre te voy a dar la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga otra vez. Levántese ahí, vamos a darle una gloria al Señor. Levanta tus manos, adora al Señor. Dile lo que está en tu corazón. Siento del Señor hacerlo. Dale gracias por eso que te está doliendo. Dale gracias. Piensa cuántas veces has estado en una situación igual y Dios te ha rescatado. Piensa cuántas veces Dios ha abierto ríos en la soledad. Piensa cuántas veces han hablado mal de ti, sin embargo el Señor te ha puesto en lo alto. Dale gracias. Dale gracias porque el Señor no se cansa. Porque no miente y porque va a continuar haciéndolo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque tú eres bueno. Gracias porque podemos tener agradecimiento en nuestros corazones. Porque la situación no tiene el poder de amargarme. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, gracias. No puedo continuar sin dejar este tiempo de agradecimiento al Señor. Porque Dios siempre va a ser fiel. Mi alma te adora. Mi alma te bendice. Tú eres fiel, Señor. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria al Señor. Gracias porque tú escuchas mi oración. Gracias porque tú escuchas aún mi silencio, Señor. Gracias porque ninguna de mis lágrimas han caído al suelo. Dice tu palabra que las recoges en tu redoma. Gracias, Espíritu de Dios, por la obra que estás haciendo. Gracias. Gracias, Señor. Mi alma te adora. En este mismo espíritu tan lindo, aquellos que tengan acciones de gracias, pasen acá al frente. Vamos a compartir de lo que el Señor nos ha dado.